Shalom, bienvenido nuevamente a un estudio más. El día de hoy estaremos estudiando el misterio de la menorá de Éfeso. Pero para entender el concepto de la menorá en Éfeso, de acuerdo a lo que sucede en Apocalipsis capítulo 2, a la congregación de Éfeso, donde Yeshua advierte quitar la menorá que tenía cada congregación. Para comprender ese concepto profundo, primero averigüemos o profundicemos acerca de la Sefirot, entender la Sefirot, cómo se maneja, después conectándolo al mundo espiritual en nosotros para entender el concepto de tomar la menorá de la congregación de Éfeso. Así que antes de ir al verso donde podemos explicar o entender este concepto de tomar la menorá de Éfeso, primero vamos a estudiar la Sefirot, que revela el conocimiento, que revela el conocimiento, la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento. Estas generan una influencia en el ser humano, pues, de la forma que son creadas, y de ahí que se representan en algo más superior dentro del mundo físico, en una menorá. Entonces vamos a estudiarlo para poder comprenderlo. Y para esto quiero compartirles conmigo la pantalla porque no quiero hablar de algo que ustedes se imaginen que no han visto. Si lo han visto y lo entienden, qué bueno, y si no, pues por eso prefiero compartir mi pantalla para que vean el concepto en su plenitud. Voy a compartir mi pantalla, aquí está. Entonces aquí vemos lo que es el árbol de la vida y la sefirot. Primero entendamos, cuando hablamos de sefirot, ¿a qué nos referimos con la sefirot? La Sefirot, para poderlo entender, estas son esos círculos que vemos aquí, que son las fuerzas o atributos, que es el Keter, la Bijomá, la Binah, la Gesed, la Geburah, la Tiferet, el Nexaj, el Hud, el Yesod y el Malhut. Y esas son las Sefirot que componen el árbol, el Etz Haim, el árbol de la vida. Entonces, pero podemos entender es esto. Vamos a entenderlo, un ejemplo. Si nosotros vemos las sefirot, aquí son círculos, pero nosotros veamos o entendamos de un concepto donde se puede entender fácilmente. Digamos que tenemos un cuarto que está frío, que está congelado o que está simplemente frío, pero queremos calentarlo. Entonces compramos un aparato que genere calor, vamos a decir un calefactor o un aparato que genere calor. La fuerza del aparato, el aparato genera ese calor y va calentando, influenciando el espacio en el que está. Entonces, el cuarto se vuelve cálido o recibe calor porque hay un cuerpo de energía que lo está generando o una energía de calor que se está desplegando. Pero el núcleo de la energía está dentro, en el calefactor, ¿sí? En el aparato se genera el calor, en el aparato se genera la energía y esa energía empieza a influenciar todo lo que está a su alrededor, a lo que está a su alrededor. Entonces, la energía está en el aparato y el aparato genera el calor. Y es decir, un aparato que se activa, que se enciende, tenemos el aparato, lo encendemos y que encendemos es el centro de energía que genera calor y hace que influya en el ambiente. Y es aquí que tenemos, decimos el Keter, es como una influencia de energía, es una energía que influencia y genera la Joma, y la Joma es otra energía que se genera, que influencia y se genera Binah, y entonces tenemos tres Sefirat que generan un triángulo. Y yo pongo aquí la imagen del hombre porque es la influencia que genera en el ser humano, como vemos aquí el Keter, la Joma y la Binah. Entonces, esa Sefirot, a esta Sefirot que es el Keter, Joma y Binah, que la vemos aquí, pero en el ser humano como influencia se le denominan o se hacen llamar como los tres cerebros. Esos son tres fuentes energéticas. Tanto la Keter, Joma y Binah son tres fuerzas o tres centros energéticos que producen una expansión de energía que se genera hacia afuera. Esa energía que está generando el Keter, la Jogma y la Binah
se genera como un triángulo y en ese triángulo se genera la mezcla de esas tres fuerzas, esos tres sefirot, se genera y entonces digamos que se genera la influencia, ¿sí? Vamos a decirlo. Aquí vemos un triángulo, esto es un triángulo, y dentro de ese triángulo se va a generar una fuerza, ¿sí? Vamos a decir que es Keter, Jochma y Binah. Aquí están los nombres, pues, pero este corresponde a Binah y Jochma. Están mal puestos los nombres, pero lo que quiero que vean es el triángulo de la Sefirot que influencian, se mezcla, esa energía se mezcla y generan uno dentro del triángulo. Ese uno es precisamente este grande por la mezcla de las tres fuerzas y ocupa todo el espacio, este espacio, y esa energía cubre la cabeza y se le llaman y es conocido como los tres cerebros. Ahora, esos tres cerebros, ¿sí? Quiere decir que tengo sabiduría. Ahora, si entendemos qué es la sabiduría quiere decir la información. ¿Sí? Yo obtengo información. Tener sabiduría es tener información, pero tener información no quiere decir que yo sepa aplicarla en el momento o la manera que debe de hacerse. Sí, digamos, otro ejemplo, sencillo para entenderlo. Si yo tengo conocimiento, si leo un diccionario y me aprendo las palabras, si tengo esas palabras en mí, pero no sé usarlas, entonces es solamente información, no sé cómo hacerlo, no sé cómo utilizarlas en el momento adecuadas. Entonces, esa falta de saber hacerlo es generado la influencia de la Binah, que es lo que genera la comprensión de la información. Entonces, yo recibo primero información y esa información se obtiene a través de los objetos, ¿sí? Nosotros como seres creados tenemos dentro de nosotros, especialmente en nuestra cabeza, tenemos centros de información que reciben, ¿sí? Donde se recibe información. Lo que vemos recibe información, lo que leemos recibe información, lo que entra por nuestra boca recibe información, lo que entra por nuestros oídos recibe información. Todo esto es Jochma, todo esto es sabiduría. Tenemos más sensores en el cuerpo para recibir información en todas partes del cuerpo. Pero nosotros tenemos esas sefirot que influencian nuestra cabeza, que le llaman los tres cerebros, ¿sí? Entonces, nosotros podemos decir o podemos entender que nuestro cuerpo, en nuestra cabeza, teniendo los tres cerebros, voy a poner la imagen para que lo veamos juntos. Teniendo esos tres cerebros, es comparado en una menorá, ¿sí? En una menorá, ¿por qué? La menorá tiene siete luminarias, siete luces, aunque esta tiene más, por eso es que puse esta otra. Me gustó la imagen del resplandor de la iluminación, porque crea una influencia hacia afuera. Entonces, pero veamos que son siete brazos. La menorá tiene siete brazos. De ahí que viene a nosotros el entendimiento de la sabiduría. Siete es sinónimo de la sabiduría, por decirlo así. Cuando nosotros vemos al rey Shlomo, que tiene sus barbas, tenía siete trenzas. Cuando vemos a Shimshon, que el hombre fuerte de la Torá, y tenía un voto nazir de Nazareno, que le crecía el pelo y tenía siete trenzas. Tenemos siete maneras de recibir información en nuestra cabeza. Entonces tenemos los tres cerebros, que es la Jochma, recibir información. En esa recibir información, ¿de dónde recibimos información? Tenemos dos oídos, ¿sí? Dos oídos, dos orejas, tenemos dos ojos y dos hollares nasales, ¿sí? Entonces, 2, 4, 6 y la boca son 7. Entonces, a eso se le considera la Jochma, una menorá porque recibe información, recibe sabiduría. Entonces, en el rostro humano se considera que tenemos la menorá.
En el rostro humano se considera que la menorá está en nosotros. Así como la menorá estaba puesta en el templo para transmitir la sabiduría y el conocimiento, influenciar al mundo, así el ser humano primero recibe esa información canalizada por los tres cerebros, que es la corona, que es la jogma y la biná. Entonces, cuando nosotros recibimos esta información, hay un proceso cognitivo, ese proceso cognitivo de unir la sabiduría con la biná, con el entendimiento, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto, sí? Es que no solamente tenemos nosotros en la oreja, nosotros es parte del proceso. Esta recibe el sonido, pero adentro tenemos el oído y el oído son como unas arrugas que están conectadas hacia el cerebro para determinar el sonido. Entonces, ahí en el oído es donde se escucha y escuchar es comprender la información que se está recibiendo. Entonces, si se recibe la información, si se puede recibir la información, se genera algo impresionante, ¿sí? Primero tenemos que entender esto, ¿sí? Es la información que se recibe del estrión por los orificios de nuestro cuerpo, de nuestra cabeza, y después es la concepción de ese conocimiento, del poder decir que puedes entenderlo, ¿sí? Que puedo saberlo, entender las cosas. Ese es el proceso cognitivo, de poder asimilar una cosa con otra. Vamos a entenderlo, ¿sí? Ah, si nosotros podemos decir a esto que esa noción de comprensión, es decir, yo recibo información, pero tengo que saber cómo utilizarla, o yo puedo hacer un proceso cognitivo en él. A esta conexión, ¡pum!, se genera el llamado, una palabra llamada Da'at, que es conocer, ¿sí? Conocer. Ahora vamos a verlo aquí se lo voy a compartir en mi pantalla para que lo veamos. Se genera otra influencia. Esta influencia es el Keter, que genera la Joma y la Joma la Binah. Y esta unión es lo que podemos decir a nosotros lo cognitivo, o sea, la experiencia de entenderlo, recibir la información, entenderlo, pero vivirlo, experimentarlo. Entonces aquí se genera la edad, que no es una sefirat, no es una sefirot, se comporta como tal, no es una sefirot de información, se comporta como tal porque se genera expansión de conocimiento. ¿Sí? Vive la experiencia, se relaciona la experiencia. Entonces, la Da'at va directamente a lo que es el Keter, ¿sí? Porque es la corona que se manifiesta en la experiencia de la sabiduría y el entendimiento en más allá de los límites físicos, ¿sí? Ahora vamos a entender este Da'at. Esta Da'at, podríamos decirlo cuando la Torah dice que Adán conoció a Java o a Eva, ¿sí? Ese conocer a Adán y Java conoció a Java, quiere decir que la conoció más allá de lo que es inteligencia, de percibirla como una mujer, de percibirla como alguien que le ayuda, la conoció más allá de lo que es conceptual inteligencia. Esa unión entre ellos era el da'at, o era el conocer, conoció. Bueno, si nosotros sabemos esa palabra, es como, oh, tuvo relaciones sexuales con Adán y Eva. Quiere decir que la conoció más allá de la inteligencia. ¿Sí? Eso es la jochma, eso es el da, conocer más allá de lo que es inteligencia. Más allá de la información es la acción. Entonces, hay una conexión entre la sefirot para poder generarse se conecta la sefirot, la sabiduría, se conecta el conocimiento para generar la experiencia que va más allá del intelecto. Entonces, vemos aquí el centro energético, que es el Keter, se genera un triángulo y estos son los llamados cerebros, los que están en la cabeza. Pero no solamente es llamado como un cerebro, sino que el cerebro no solamente es para recibir información, sino para
vivirla y es transmitirla, influenciar, transmitir más allá, es como influenciar, generar esa vibra, ese calor, esa llenura del lugar, del espacio. Ahora, mire bien, para que nosotros podamos entender esto, dentro de la Torá tenemos el aspecto masculino y el femenino, ¿sí? Entonces, esos aspectos, como vimos Adán y Java, se unen. Esas son vasijas. Aquí entendemos el aspecto del hombre, que es el dar, y el aspecto femenino, que es el recibir, ¿sí? Entonces, para que alguien pueda dar, se necesita una vasija para recibir, ¿sí? Si alguien no puede dar, hablando en cualquier sentido de dar, ¿sí? De bendecir a través de dar, ¿sí? Si yo doy, entonces mi energía va a caer en una vasija para recibir. Eso es algo importante entenderlo, ¿sí? Porque si no hay una vasija que reciba el dar, el dador no existe, pero tampoco va a haber la existencia de alguien que recibe una vasija. Y si hay un dador sin vasija, la energía que se expande o que se suelta sin un receptor es tuma, o sea, es una energía impura. Ahora, de aquí nace un concepto, sí, muy importante, ¿sí? Que a través de la Torah recibimos la información y la información que recibimos de la Torah es a través de el oír, pero el oír para, el sentido del oír para recibir la información de la Torah y experimentar la información que recibimos del exterior, canalizándolo a través del entendimiento de lo que hemos escuchado de la Torah. Entonces, cuando sucede esto, al darnos la Torah, nos está mostrando un camino. La Torah es un lugar hacia donde se dirige uno. La Torah es un camino, es el derech, es el que nos enseña para que en el mundo físico nosotros analicemos lo que vemos, lo que recibimos y a través de ese conocimiento poder vivir de acuerdo a, hacia la meta que es dirigir, a la meta que nos dirigimos. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto, podemos decir que la Torá, hay un dicho en el mundo, ¿sí? Que dice que el fin justifica los medios, pero dentro del mundo hebreo es al revés. Dice el objetivo no justifica los medios. Quiere decir que para que tú logres algo, si es kadosh, para que tú logres algo sagrado, tienes que hacerlo de manera sagrada. O sea, si el final va a ser bueno, el camino y las herramientas que utilizas tienen que ser buenas. No puedes utilizar herramientas perversas, malas, para lograr algo bueno. Eso es contrario a la Torah. ¿Sí? No puedes robar para bendecir. No puedes decir, o le voy a robar a fulano para darle al pobre, como Robin Hood. No, eso está prohibido. No puedes usar un camino erróneo para hacer algo bueno, está contrario. Por eso en la Torah no, hay una palabra que es muy importante que se llama tajlit, ¿sí? Tajlit, se la pongo, se la comparto. Esa palabra que yo creo que usted la conoce, yo creo que sí la conoce, ¿por qué? Bueno, tajlit es una palabra, tajlit, que significa el fin o el propósito. Usted y yo conocemos, sabemos que en Romanos 10, capítulo 4, dice, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo el que cree. El fin de la ley es Cristo, pero en realidad la palabra dice tajlik, el propósito de la ley es Mashiach. ¿Qué quiere decir esto? Que el propósito de la ley es Mashiach. Él es la herramienta, Él es el camino a través del cual nos lleva hacia lograr el objetivo, un lugar sagrado, como mencionábamos hace un momento. Y mire bien, la palabra tajli comienza con tab y termina con tab. Usted sabe, la tab es una señal. Usted sabe cuál es la señal, es como una cruz, una cruz. Pero al medio hay una vasija, es un cli, ¿sí? Entonces, esta es la fuerza del Adam que da la fuerza
al cli, al que recibe la vasija, mire bien, si separamos la taf y la taf, en medio queda la palabra clip que está abajo, clip, y quiere decir vasija. Entonces, el propósito desde el principio, el propósito, el fin, es que haya quien reciba la fuerza del Adán Kadmon, del primer hombre, en una vasija. Y el objetivo es llegar a la santidad de ese varón perfecto o de, de esa grandeza divina a la que nos dirigimos. Entonces tenemos Tajlik, que es el fin, el propósito, la vasija. Entonces, mire bien, ¿qué podemos entender aquí? Entonces entendemos que el objetivo para llegar a la meta final, o sea, el objetivo, las herramientas tienen que ser Kadosh. Para llegar a un fin santo tenemos que utilizar las herramientas santas, ¿sí? Entonces, de aquí es donde tenemos este concepto de lo que es las herramientas sagradas. Ahora entendamos. Otra vez le voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Ahora entendamos esto, ¿sí? Tenemos aquí las herramientas, tenemos las sefirot que nos indican la fortaleza, la energía, y que tenemos que utilizar las herramientas sagradas. Entonces tenemos aquí el Keter, la Koma, la Binah, que son los tres cerebros, que tenemos la menorá en nuestra cara, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo de nuestros cerebros? Porque tenemos la recepción de la información, que son como luminarias cuando se hace el Da'at o la concepción del conocimiento del Da'at. Entonces, esos medios para lograr el propósito se necesitan ser Kadosh, y lo vimos a través de Mashiach. Entonces, cuando nosotros vemos y entendemos esto, ¿sí? Ahora vemos que este objetivo se genera con un pacto, vamos a decirlo de esta manera. El cerebro del conocimiento de la Torah que viene de medio del Padre, a la Binah, a través de los sentidos que tenemos, que forman la menorá, hace que nosotros podamos expresar el caminar de Hakadosh Baruj Hu con herramientas santas. Quiere decir nuestras herramientas santas, oídos, boca, nariz, ojos. Tenemos que utilizarlos de manera como una herramienta sagrada hacia el objetivo, usarlos de manera sagrada para llegar al lugar o al propósito final que es la santidad. Entonces, aquí se genera algo muy interesante o muy profundo, ¿sí? Porque aquí está el fundamento, ¿sí? En nuestra palabra, en nuestra boca, hay un fundamento que se genera junto con el Yetzot, que el Yetzot es la fundación, es el sexo, como lo vimos como la experiencia del Da'at, la experiencia de lo material, de la concepción del mundo físico a través de otro ser humano, como también nos conectamos con otros seres humanos a través de las palabras. Entonces, aquí a Hakadosh Baruj Hu nos manda a hacer o genera un pacto. Hay un pacto en la Torah, ¿sí? Y ese pacto en la Torah no solamente es en la circuncisión de la carne, porque mire bien, la palabra para circuncisión en la carne es Brit Milá. Brit, Brit Milá, que es pacto de la circuncisión, pero Milá es palabra. Milá en hebreo es palabra. Entonces dice el pacto de la palabra. ¿Por qué dice el pacto de la palabra? ¿Sí? Si el Brit Milá es cortar el prepucio del aparato reproductor del hombre. Entonces entendamos esto. Similar es el cortar el prepucio del aparato reproductor del hombre, que tiene que ver con la relación con la palabra que sale de nuestra boca, que es la milá. Bueno, aquí vamos a entender algo muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre, la creación de lenguajes para hablar, para transmitirse con otra, comunicarse con otro ser humano. Entonces, cuando uno habla, corta las palabras, el aire, hay un corte de aire. Usted habla y para hacer hablar o pronunciar una palabra hay corte del aire. Cuando usted habla, la lengua juega la palabra para poder cortar el aire y que suene un sonido. Entonces, milá
quiere decir cortar. Entonces, se genera una palabra por cortar el aire. Entonces, cuando uno corta el aire, tiene que cortarlo utilizando la palabra que recibe de la información, porque vas a hablar. Hay un pacto en el hablar. ¿Cuál es mi pacto en el hablar? Que lo que yo oiga de la Torah, lo que yo vea, de lo que usar mis ojos, en ojo, ain, ojo bueno, como dice Yeshua, no un ain ra, no un ojo malo, y olerlo como leemos las especies, las cosas divinas, como oímos las palabras divinas, y transmitirlo a través de nuestra boca, cortando. Quiere decir que tenemos un pacto, ya sea cuando nosotros oramos, ya sea cuando nosotros bendecimos. Estamos hablando, estamos pronunciando, estamos cortando, estamos cortando. Entonces, mire bien, a través del precepto de nuestros labios, de cortar, ¿sí? Estamos hablando y expresando lo que hemos recibido a nosotros, ¿sí? Ahora, fíjese bien, cuando nosotros no hablamos las cosas de Abba, quiere decir que no está conectado nuestros tres cerebros, ¿sí? O nuestra menorá de nuestros ojos con nuestro corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hablamos lo que hay en el corazón. Así lo dijo Yeshua en Lucas 6:45. Dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Nuestro corazón, oiga bien lo que le voy a decir, la mente y el intelecto es para el mundo físico, la comprensión del mundo material, pero el corazón trasciende a lo material, ¿sí? El único que se puede conectar con lo exterior al mundo físico, más allá hasta lo eterno, es el corazón. Entonces dice Yeshua, sí, de la boca, lo que habla la boca es la abundancia del corazón, quiere decir qué es lo que estás hablando. Vea bien, si yo estoy amando al mundo, hablo las cosas del mundo. Si hablo cosas del Padre, estoy usando mi menorá, mi menorá con el amor de mi corazón para trascender el mundo físico. No veo solamente lo físico, sino que lo estoy viendo a través de los ojos de Kedushá, de lo que recibo de la Torah. Entonces ahí se genera una palabra sagrada. Ahora, mire bien, pero si nosotros tenemos, ah, no hablamos lo que es correcto, ¿sí? Si la persona es grosera, si la persona es mentirosa, si la persona es una chismosa o mentirosa, o que ve algo, o que alguien le dice algo y luego va de chisme y luego hace esto y hace lo otro, seguro, seguro que en su corazón no hay Torah, no hay Torah. Y si en su corazón no está la Torah, de la abundancia del corazón. ¿Qué está saliendo de la abundancia del corazón? Groserías, mentiras, acusaciones, blasfemias, todo ese tipo de cosas. No tiene el pacto del Padre, no está recibiendo Torah. Está hablando de lo que tiene en su corazón, mundanidad. Quiere decir que tiene labios incircuncisos, porque tiene el corazón incircunciso. Y si tiene el corazón incircunciso, también tiene el pacto, si es un hombre, tiene el pacto de la circuncisión, o sea, no tiene el pacto de la circuncisión en su carne y también es un incircunciso. Mire, veamos lo que dice Jeremías capítulo 6, verso 10, dice así, cuando trata de hablar al pueblo, dice así, ¿a quién tendré que hablar? ¿A quién a quién podrá escuchar? ¿A quién sus oídos? He aquí, dice así, he aquí que sus oídos son incircuncisos, no pueden escuchar. Cuando una palabra, mire qué importante es cuando Shema escucha, si es parte de la menorá. Escuchar es parte de la menorá. Si yo no puedo escuchar la Torah, si yo no puedo escuchar la Torah y vivirla y hacerla parte de mi cuerpo. Si yo no uso una luz, un instrumento sagrado para hacerlo sagrado, para poder entender la Torah. Si no lo utilizo, tengo oídos incircuncisos. El que no utiliza sus, como ojo malo,
labios incircuncisos, oídos incircuncisos. Quiere decir que es una menorá apagada, una menorá sin luz, una menorá que ve que tiene oscuridad, una menorá que no está encendida. Y si no tiene oídos para escuchar, no va a hablar Torah, no va a tener un ojo malo, va a oler solo el mal. Es decir, y yo te golí, sí, el mal, ¿sí? Entonces, la Torah nos dice a nosotros que tenemos oídos incircuncisos a través de Jeremías, labios incircuncisos, y esa unión de labios y oídos incircuncisos genera que también el corazón sea incircunciso. No, es porque el corazón es incircunciso que los tres cerebros no pueden conectarse y generar una menorá en el ser humano. Segundo, también lo dice Hechos en capítulo 7, verso 51, dice así, que lo dice muy bonito, me gusta, dice, pueblo obstinado, incircunciso del corazón y de oídos. Pueblo obstinado, incircunciso de corazón y de oídos. Siempre ofrecen resistencia al Ruach HaKodesh, como sus padres de ustedes. ¿Por qué ofrecen resistencia al Ruach HaKodesh? Recuerde, camino santo. Para llegar al final se necesitan las herramientas santas. El fin no justifica los medios, ¿sí? Los medios tienen que ser santos para llegar al objetivo. Los medios tienen que ser santos, ojos santos, oídos santos, boca santa, corazón entregado. Cuando no se resisten al Ruach, no reciben, no tienen oídos circuncidados, no tienen boca circuncidada, no tienen el corazón circuncidado, no pueden utilizar su menorá. Entonces, fíjese, aquí es donde se viene a entender este concepto. Todo lo que hemos visto. En Apocalipsis se hablan de 7 iglesias, 7 congregaciones, pero hay una en particular que es la de Éfeso, donde se le dice que abandonaste tu primer amor. ¿Dónde está el amor? En el corazón. ¿Qué va a pasar si el primer amor se pierde? ¿Dónde? En el corazón. Y si tiene el corazón, no hay está el primer amor. ¿Qué está contaminada? ¿Qué está apagada? La menorá. ¿Qué quiere estar? ¿Qué está apagado? La boca, los orificios de la oído, la nariz, los orificios de la nariz, los ojos y los oídos están apagados, están incircuncisos, porque incircunciso quiere decir que algo les cubre, que no los deja ver, que les impide a este hablar santidad, a este ver santidad, a esto leer lo santo, a escuchar lo santo, y el corazón, obviamente. ¿Por qué se está dejando contaminar? Porque ha perdido algo que le dice a la iglesia en Éfeso en el capítulo 2, voy a leérselo, capítulo 2, versos 5, digo 4 y 5, dice así, Yeshua hablándole a la Keilot, dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete, haz las primeras obras, si no yo voy a ir a ti y voy a quitar la menorá o el candelabro de su lugar. ¿De cuál lugar? Del lugar que siempre se pone al lado sur, ¿sí? A menos que te arrepientas, porque el lado sur representa la sabiduría. ¿Qué quiere decir? Voy a quitar tu menorá porque te va a bloquear definitivamente, va a bloquear definitivamente el conocimiento, ya deja que se pierda porque está, oiga, ve lo que dice aquí. Primero dice así, dejaste tu primer amor. Al dejar el primer amor dice, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Quiere decir que dejó de hacer lo que estaba haciendo. ¿Qué dejó de hacer? Quizás dejó de escuchar Torah, de hablar Torah, de ver con ojo bueno, de oler lo que son las cosas divinas y no estar al pendiente del mal olor, como se dice alguna vez, alguien decía, tenía siempre la nariz frenciada porque nomás tiene aquí el mal olor, no es que la gente huela mal, es que el mal olor está en él y por eso está todo el tiempo huele mal, sí, el mal olor está en ti, narices podridas. ¿Por qué? Porque el mal está dentro, pero piensa que todo el mundo está podrido, pero el que está podrido está adentro. ¿Por qué? Porque su corazón está contaminado.
Entonces, cuando yo no tengo ese amor, dejo de hacer las cosas que hacía al principio. Quiere decir que estoy bloqueando, estoy empezando a poner barreras en mis ojos, en mi nariz, en mi boca, en mis oídos, y mi corazón no está al 100 entregado porque está perdiendo su primer amor. Y al hacer eso, está enfocándose solamente en lo físico y no está trascendiendo, no ve más allá porque el corazón es el que trasciende, es la experiencia, es la unión de los tres cerebros generando el Da'at, ¿sí? La experiencia de la profundidad del conocimiento, ¿sí? Desconocer no algo solamente intelectualmente, sino tener la experiencia, vivirlo, conceptuarlo. Es como cuando uno dice en esa cognición de decir, oh, dulce, ¿en qué piensa cuando es dulce? Oh, pues obviamente en un dulce, pero ¿qué se viene pues, también a la palabra, una palabra a la mente? Azúcar, dulce, azúcar, miel, ¿sí? Algún dulce, es la concepción. Así, el conocimiento tiene que ser un producto de una experiencia, pero que viene del corazón. Esos reciben la información como una luz y si es correcta, se une la menorá, se unen los tres cerebros con el corazón y genera una iluminación que se expande y de un rostro luminoso se extiende e influye a través de todo lugar donde uno se encuentra y trasciende. La única manera de trascender más allá de lo intelectual es a través del corazón. Y entonces esa menorá solamente brilla y está encendida cuando el corazón está encendido. Cuando se pierde ese sentido, la menorá se apaga. Y si se apaga la menorá de los sentidos, se deja de actuar, de hacer de acuerdo a una vida kadosh, a un caminar sagrado, y entonces te quitan la menorá, te bloqueó el conocimiento, porque de nada te está sirviendo. Por eso Yeshua dice y finaliza diciéndole a esa congregación, el que tenga oídos para oír, dice así en el capítulo 2, verso 7, el que tenga oídos para oír, el que tiene oídos, oiga lo que dice el Ruach HaKodesh a la congregación, a las Keilot. Venga, le voy a dar de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Elohim. Fíjese bien, si tiene oídos para oír, ¿cómo es que, dice la Torá, que la emuná viene por el oír y el oír la palabra? O sea, la fe viene por el oír y el oír la palabra divina. Si tiene oído, escucha lo que dice el Ruach, ¿sí? El que genera el camino, el que utiliza las herramientas divinas, ¿sí? ¿Cómo vas a vencer? Teniendo el corazón conectado, el corazón, y eso va a hacer que trascienda. Entonces dice, a lo físico, a la inteligencia, y dice, y daré de comer, les daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso, porque el corazón va a hacer que trasciendas para adquirir ese conocimiento del árbol de la vida y vivir, experimentar la vida eterna. Entonces la menorá de la cara es la menorá del templo. Las herramientas sagradas conectadas se encienden con el corazón, porque una cosa es la sabiduría, el conocimiento y otra cosa es el da'at, la experiencia. Cuando se tiene esa unión con el corazón, se actúa, se vive, se hace, porque la inteligencia es para lo físico y el corazón para lo trascendental. Si no tengo los oídos incircuncisos, dice Yeshua, porque el que escucha tiene los oídos circuncidados, pero el que no escucha tiene oídos circuncidados. Y si tiene los oídos incircuncisos, no escucha. Y si no tiene los labios, los oídos circuncidados, también tiene la boca incircuncisa. Y si tiene la boca incircuncisa es porque el corazón está incircunciso. Entonces, el Ruach habla y guía hacia lo que es Kadosh, hacia lo que es santo. El medio para llegar al fin tiene que ser santo. Por eso, el fin de la Torah es Mashiach. Quiere decir, el camino a la santidad, las herramientas que nos dan, una de ellas, Yeshua, para llegar al objetivo.
Y por eso Yeshua dice, yo soy el dador de el que enciende tu corazón para la que tengas encendido tus herramientas, tu luminaria, tu conocimiento. Pero si dejas de hacerlo, te estás apagando. Te voy a quitar la menorá. ¿Sabe cuántos andan afuera con menorás apagadas en su cara? Cuando viven solo por la inteligencia y no por el corazón. Cuando se abandonan al Mashiach y se dejan llevar solo por lo que la inteligencia les da. Ese es el problema. Hay que trascender a lo físico y vivir eternamente. Así, mis queridos hermanos, yo los llamo a que nosotros meditemos profundamente acerca de ese fuego espiritual que habita en cada uno de nosotros. Así como la menorá ilumina el templo, el Beit HaMikdash, que extiende la sabiduría, así nuestra sabiduría tiene que, y nuestro entendimiento tiene que estar puesto en acción. Y esa acción tiene que ser desde el corazón. Y no podemos permitir que el primer amor se apague, ni dejar que nuestro corazón se vuelva insensible a la grandeza de Mashiach y de la Torá. El pacto que se hizo con Abba es en cada palabra que sale de nuestra boca, porque Yeshua dice que daremos cuenta de cada palabra que sale de nuestra boca. Sale, entonces es la palabra. En cada palabra, ¿sí? Nosotros daremos noción de esto. En cada palabra nosotros haremos esto. Cada palabra lo haremos. No solamente esto, se manifestará la actitud, se tiene que mostrar con actos de bondad, ¿sí? Tenemos que caminar en ese camino de luz. Tenemos que dirigir nuestros corazones y llenarlos con la menorá y que como está la menorá brillando en el templo, así continúe brillando para siempre, transformando las tinieblas en la luz y acercándonos cada día más a lo divino. Que era Hakadosh Baruj Hu, y sea en su vida, sea en la mía, podamos vivir, experimentar y tratar de ser luz para este mundo en tinieblas a través de nosotros, que vean con rostro luminoso a nosotros, nuestra menorá. Así es que el entendimiento de quitar la menorá de Éfeso es para todos nosotros, no nomás para ese lugar, sino para todos nosotros. Tendamos lo que Yeshua nos dijo: el que tenga oídos para oír, oiga y vive el primer amor. Que Hakadosh Baruj Hu los bendiga, tengan un hermoso Shabbat y sean bendecidos en todo, de todo y con todo. Yeshua, amén. Leí traot, shalom.